La siguiente transformación que debemos revisar es la llamada dilatación y contracción horizontal. Esto se refiere básicamente a que el gráfico de la función va a estirarse, dilatarse o contraerse, comprimirse, pero en la horizontal, como si fuera un acordeón, ¿no? Es este aparato musical. Se va a estirar o se va a contraer en eh, en la horizontal. ¿Cuándo ocurre esto? Veamos. Dada la función f, una función cuya gráfica y cuya regla de correspondencia se conoce, se obtiene la gráfica de la función g, que se define como f de k por x, mediante contracción o dilatación horizontal del gráfico de f. A ver, primero, para la regla g, a f se le ha multiplicado en la variable por un determinado número real. Aquí k es un número real. ¿Ok? Positivo, negativo, ¿está bien? Perdón, positivo, ya sea mayor que 1, menor que 1, no puede ser la unidad, obviamente, porque multiplicar por 1 no va a afectar, no va a cambiar la regla de correspondencia, entonces, salvo esa condición, k diferente de 1 y k positivo, multiplicar a la variable por una constante origina una dilatación o una contracción. ¿Cuándo ocurre una dilatación? Cuando multiplicamos por una constante positiva, pero menor que 1. Si multiplicamos por un medio, por un cuarto, por un quinto, etcétera, el gráfico se dilata, el gráfico crece en la horizontal en un factor 1 entre k. ¿Cómo se entiende eso? A ver, ejemplo. Si tenemos esta regla de correspondencia, raíz cuadrada de x, y a partir de dicha regla de correspondencia, tenemos g. Notar que g se obtiene a partir de f multiplicando a la variable por un medio. ¿Ok? Entonces, si a la variable la multiplicamos por una constante positiva, eso origina una dilatación en este caso, porque la constante es menor que 1. ¿Ok? Así que el gráfico de g se estira en la horizontal, se dilata, si se quiere, en factor 2. ¿Por qué en factor 2? Porque el factor siempre es 1 entre k. El factor siempre es el inverso de la constante que multiplicamos. Si multiplicamos por un medio, el inverso de un medio será 2. ¿Está? Entonces se estira en factor 2. Si quieren, el gráfico duplica su tamaño. Si multiplicamos por un tercio, el gráfico triplica su tamaño. Siempre el factor es 1 entre k, donde k es la constante que multiplicamos a la variable. Por el contrario, si es que k fuese mayor que 1, si a la variable la multiplicamos una constante mayor que 1, el gráfico se contrae, se achica en la horizontal en factor 1 entre k. Nuevamente, el ejemplo de hace un instante. Tenemos la función f igual raíz cuadrada de x. Y entonces, a partir de esta regla de correspondencia, multiplicamos a la variable, en este caso por 4. Al multiplicar por 4, gráficamente, ¿ok? Origina una contracción en la horizontal. Y dice la teoría, si multiplicamos por una constante mayor que 1, el gráfico se achica en un factor 1 entre k. Si multiplicas por 2, entonces el gráfico se contrae en factor 1 medio, se reduce a la mitad. Si multiplicas por 7, el gráfico se contrae en un factor 1 séptimo, se reduce a la séptima parte. En este caso, si multiplicamos por 4 a la variable, el gráfico se contrae, se achica horizontalmente el factor, la inversa de 4, un cuarto. Si quieres, el gráfico se reduce a su cuarta parte. Eso, obviamente, lo podemos chequear en nuestras gráficas aquí. ¿Ok? Nuevamente, en este escenario también es importante tener puntos para poder referenciar. Por ejemplo, tenemos la función inicial, raíz cuadrada de x, y para graficar g, que es un medio de x, habíamos dicho que el gráfico va a estirarse en la horizontal. Jóvenes, ese estiramiento en la horizontal afecta a la primera coordenada. Si para g
el gráfico va a estirarse en factor 2, entonces la primera coordenada se multiplica por 2. Solo la primera coordenada. ¿Ok? Repito, si para G, la gráfica de G la obtenemos estirando, dilatando f en factor 2, entonces la primera coordenada se multiplica por 2. H se obtiene a partir de f contraendo, ¿ok? En factor 1/4. Entonces la primera coordenada se multiplica por 1/4. ¿Vale? Que ese análisis lo hicimos hace un momento, ¿no? G se obtiene estirando F horizontalmente en factor 2, así que las primeras coordenadas se multiplican por 2. H, el gráfico de H se obtiene contraendo F en factor 1/4, así que las primeras coordenadas de F se multiplican por 1/4. Y una vez que has indicado los puntos, obviamente con más puntos sería mejor, la forma de la gráfica no va a cambiar, solo que se va a ver en el caso de G más estirada, como puedes ver, y en el caso de H un poquito comprimida. ¿Ok? Así que guíense de esta pauta. Las dilataciones y contracciones horizontales afectan a la primera coordenada, las multiplican concretamente, ¿no?, en el factor de contracción o dilatación, y además identifiquen cómo es que qué operación aritmética sobre la regla de correspondencia permite identificar esta transformación. Multiplicar a la variable por una constante positiva diferente de 1, jóvenes, origina una dilatación o una contracción horizontal.